4 muestras positivas que encuentra la justicia, ¿no?, en este cotejo de ADN. Fueron halladas en la pared de la casa de la víctima, allí en la calle Don Bosco al 4100, y serían las pruebas que están en este momento incriminando por el femicidio a Lucas Ascona. Después hay un informe psicológico que también fue brindado en las últimas horas, que trascendió y que indica que Ascona tenía conciencia de la situación, que era consciente de sus actos durante todos estos días, ¿no?, y que mataba animales y después se angustiaba, relata la madre en una confesión muy dolorosa que hace. También surge de estas pericias psicológicas que el joven tenía una relación conflictiva con su madre.